Una vez que hemos iniciado el trabajo de los modelos de series de tiempo, pues ya hemos visto un poco el tema de las características de una serie, que puede ser de tendencia, puede ser de estacionalidad, cíclica o irregular. Hemos visto cómo se pueden analizar los, este, los principales estadísticos. Hay una tarea que ustedes han realizado al respecto. Luego de eso, la clase la semana pasada se refirió al tema de cómo las series se van a utilizar ya en el trabajo econométrico, y hay tres elementos que son importantes que sirven para ajustar la serie a los elementos que se desea para poder hacer los pronósticos. Esos elementos son los retardos, que como ya se explicó en el video anterior, pues se refiere a los valores iniciales de la serie que se está aplicando. Las primeras diferencias, que no es sino la resta entre el valor de la segunda variable o el valor del segundo periodo, en este caso sería el segundo trimestre del año, por ejemplo, 2007, menos el primer trimestre de ese mismo año. Entonces ese sería el valor de la primera diferencia. El programa Gretel pues recoge la metodología para poder aplicar este tipo de cosas. Y el tercer elemento, que es obtener el logaritmo de los valores de la serie para poder aplicar y ver si existe algún cambio o algún ajuste importante al aplicar logaritmos a la serie. O también se aplica, de acuerdo al programa Gretel, el logaritmo de las primeras diferencias o de la segunda diferencia. Todo depende de los resultados que se haga cuando se evalúa si el modelo o si la serie, como se va a ver en esta clase, es o no es estacionaria. Entonces vamos hoy día a hablar un poco acerca de esta temática, ¿no? Luego de eso, uno de los principales instrumentos que se tiene para analizar si las series de tiempo están aptas para hacer los pronósticos son los correlogramas, es decir, la forma como están correlacionadas cada una de las observaciones, y generalmente se suele ver que se establece una banda de significancia, y todos aquellos valores que están fuera de esa banda realmente no habría que ajustarlo, habría que aplicar algún mecanismo para poder eliminar esa dispersión o esa varianza, y que la varianza gire en torno a cero, como es la principal condición para establecer que una serie sea estacionaria. Ya voy un poco a explicar al respecto. Entonces, hasta aquí llevamos dos partes. La primera parte, que son las características y los estadísticos; la segunda parte, que son estos cuatro elementos, los retardos, las diferencias. Generalmente se usan la primera, segunda y tercera diferencias, el tema de los logaritmos y el tema del correlograma. Entonces, hoy vamos un poco a dialogar sobre sobre estos temas, ¿no? Hay que considerar la serie temporal, que ya un poco lo vimos, el concepto de lo que es un proceso estocástico y un proceso determinista, que son dos cosas que surgen después que vemos lo que le acabo de mencionar anteriormente. Entonces entran otros elementos en el análisis econométrico de la serie de tiempo. Por ejemplo, hay series de tiempo que son determinista, y hay otras que tienen un proceso estocástico. Vamos a ver el tema de la estacionariedad y el tema del ruido blanco, la estimación de algunos momentos a través del correlogramas, entre otros de los temas que ojalá alcancemos y nos dé el tiempo. Entonces, la idea es que, como ustedes acaban de trabajar en las series de tiempo, se han encontrado con distintas características de cada una de las series, de los diferentes indicadores económicos. Esto nos da la pauta para pensar, pues, que las variables económicas se comportan de una manera distinta
unas de otras. Unas tienen tendencia, como vemos en la gráfica, o hay unas series que tienen esta característica. Claramente se puede apreciar la tendencia con ciertas variaciones de caídas y de subidas, pero en general es clara la tendencia. Luego vemos esta otra serie que, como ustedes pueden apreciar en cada uno de los momentos del espacio temporal, se repite una característica en cada uno de los periodos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y esto tiene que ver con que la serie tiene estacionalidad. Es decir, hay momentos del periodo que se repiten año tras año, ¿no? Ya le explicaba yo la otra vez que, por ejemplo, el tema de carnaval, el flujo turístico sube cada año y eso se refleja, por decir un ejemplo, si tomáramos una serie de alojamiento en los hoteles y tuviéramos los datos de cuántas personas se han alojado cada mes, vemos que en el mes de marzo, por decir un caso, todos los años se aumenta el número de personas que visitan los hoteles. Entonces, a eso se llama estacionalidad. Luego vemos un comportamiento, en este caso, muy irregular, pero que al mismo tiempo puede apreciarse como existe un incremento paulatino, lo cual da a entender que también puede tener una tendencia esta serie. Puede ser cíclica y con tendencia, pero también pudiera ser que tenga cierta estacionalidad por los picos que hay. Si ustedes se dan cuenta, hay ciertos picos que se repiten y eso puede dar la pauta para pensar que hubiese estacionalidad. Aquí lo mismo, aquí hay claramente un comportamiento que habría que ver si es que este comportamiento es un comportamiento estacionario, porque los valores giran en torno a la media. Supongamos aquí que la media sea 6. Si ustedes se dan cuenta, hay valores que están por encima del 6, hay valores que están por encima, por debajo del 6, pero en general hay el comportamiento ocurre con que están muy lejanos a la media. Entonces eso habría que observar y ver lo que puede pasar ahí con la serie en general. Aquí hay otro tipo de series que es un poco más pronunciada en cuanto a su nivel cíclico o irregular. La tasa de desempleo tiene, por ejemplo, en este caso, otro comportamiento. Hay tendencia positiva, hay tendencia negativa, tendencia positiva y otra vez tendencia negativa. Es decir, aprendemos nosotros a través de este medio a observar el comportamiento de la serie y cuáles son sus características. Dependiendo de ello, se aplican los instrumentos de los modelos econométricos para poder lograr que la serie quede apta para realizar pronósticos. El asunto claro aquí, jóvenes, con estas observaciones que hemos hecho, es que estas series no están aptas para poder hacer pronósticos, debido a que tienen problemas de tendencia, a que tienen problemas cíclicos o problemas de estacionalidad. Entonces, si nosotros aplicamos un modelo econométrico y quisiéramos hacer pronósticos, esos pronósticos no van a estar acertados o no van a estar científicamente acotados en un proceso econométrico. Por lo tanto, la econometría da la pauta primero para analizar la serie, ver su comportamiento y después aplicar ciertas técnicas que permiten lograr que la serie quede lista para poder hacer los pronósticos. ¿Okay? Entonces aquí vemos una vez más un concepto para recordarlo. La serie temporal son datos de una o más variables observadas a lo largo del tiempo en intervalos regulares cada año, cada mes, cada día, cada trimestre, etc. Aquí un concepto nuevo que también lo vimos en el parcial anterior con los modelos lineales, pues hay series temporales univariantes, es cuando observamos la evolución de una única variable a lo largo del tiempo, que es lo que estamos haciendo con el ejercicio que estamos practicando. Ustedes han buscado una variable y han determinado cuál es su evolución a lo largo del tiempo con una sola variable. Pero también hay modelos econométricos de series de tiempo multivariantes cuando se observa simultáneamente dos o más variables, pero con datos de series de tiempo, no con datos de corte transversal, porque ese otro tratamiento se llaman, en este caso, los modelos lineales multivariables, que son distintos a estos de aquí. Entonces, un poco en la práctica es hacer la relación entre estas variables, pero ver cómo influye
en la variable dependiente el comportamiento de las otras variables. Solo que acá hablamos de trimestres o hablamos de valores muy distintos a los de cortes transversales. Entonces, en el caso de que estamos, lo único que podemos hacer es ver el caso de las variables univariantes, ¿ok? Bueno, el análisis, los objetivos de este análisis dinámico, en el caso de los modelos univariantes, pues es la evolución de una única variable en el tiempo, es describir las características de las variables, es decir, si esa variable tiene tendencia y estacionalidad, y cuál es la dependencia con su propio pasado, es decir, de cómo influyen los resultados anteriores a cada periodo actual que querramos revisar, cómo influye para el comportamiento futuro. Esa es la idea, es decir, cómo nosotros podemos pronosticar utilizando los resultados de cada uno de los periodos que se ha tomado en cuenta. Los 44 trimestres, los 20 trimestres, los 15 trimestres, los 100 trimestres o los 60 meses, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa información que está registrada en cada una de los años o de los periodos, pues influye y afecta el comportamiento futuro de la variable. Y también la idea es proyectar dicha característica hacia el futuro, lo cual es la predicción, que es básicamente lo que se hace con los modelos univariantes, en la cual se trabaja solo con una variable y el periodo que se ha escogido y la secuencia que se ha seleccionado, que puede ser mensual, diaria, semanal, trimestral, semestral, anual, ¿verdad? En cambio, a diferencia de los modelos univariantes, pues los modelos multivariantes es cuando se observa dos o más variables y la idea es tratar de estudiar las relaciones dinámicas entre estas variables, es decir, cómo influyen, por ejemplo, las recaudaciones tributarias, cómo influye el comportamiento del PIB más el comportamiento del gasto público, por decir un caso, ¿no? O el comportamiento de la inflación, dependiendo del modelo que se quiera aplicar y de la teoría que se quiera aplicar. Entonces, esas dos variables, el PIB, inflación, van a incidir en el comportamiento de la variable recaudaciones tributarias y se tiene que hacer un trabajo con un modelo multivariante, un poquito más complejo, porque ahí se tiene que hablar de cointegración, de correlación, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a concentrar únicamente, o nos vamos a seguir concentrando en el modelo univariante. Para eso ustedes ya tienen los datos estadísticos y vamos a seguir trabajando con ellos. Ahora, en este caso, uno de los conceptos importantísimos que hay dentro del trabajo econométrico con modelos de series de tiempo es lo que se conoce como el proceso estocástico, ¿verdad? El proceso estocástico que tiene algunas características, como por ejemplo la dependencia, que ocurre cuando las observaciones, es decir, el valor de cada periodo, de cada trimestre, de cada mes, a eso se le llama observaciones. Cuando las observaciones no pueden considerarse como mutuamente independientes, es decir, el orden es importante. Usted no puede poner la serie de tiempo en desorden, ¿verdad? Como lo puede hacer con los individuos de corte transversal. Ahí no importa el individuo 1, individuo 2, individuo 3, no. Puede ubicarlos como sea. En este caso, tiene que seguir la secuencia temporal. Es decir, los 4 trimestres del 2007, los 4 trimestres del 2008, los 4 trimestres del 2009, y no que va a poner, por ejemplo, al principio los 4 trimestres del 2020 y después pone los 4 trimestres del 2016 y después pone los 4 trimestres del 2015. No, tiene que tener un orden. Y el orden es la secuencia del periodo que usted ha escogido. El contexto en que se obtienen los datos cambia, la variable aleatoria cambia y en este caso no se tiene observaciones de la misma variable aleatoria. Es decir, aquí es sumamente importante que, por ejemplo, en el corte transversal existen 1000 individuos que tienen distintos salarios y se puede hacer un modelo econométrico utilizando esos datos de corte lineal, pero en series de tiempo no podemos decir que un trimestre va a tener 10 valores, 30 valores, 100 valores, 1000 valores. No, en el caso de las series temporales, cada observación está acotada a un determinado tiempo y por lo tanto es un solo valor.
Y por lo tanto, las observaciones, en este caso Y1, Y2, Y3, hasta YX o YT, que cada Y representa un trimestre, no son mutuamente independientes, independientes e idénticamente distribuidas. No están de esa manera, sino que tienen un orden. Es una serie temporal que comienza en el periodo 1 y termina en el periodo X que usted haya elegido, ¿no? Hemos trabajado con una serie de tiempo de 44 observaciones. Entonces, Y1 equivale al trimestre 1 del año 2007 y Y44 equivale al cuarto trimestre del año 2017, que es la serie que hemos venido trabajando. El proceso estocástico, por lo tanto, es la sucesión de variables aleatorias ordenadas en el tiempo, que es justamente lo que le acabo de explicar. En la práctica, lo vuelvo a repetir, solo una observación en cada instante de tiempo, una única realización en todo el proceso. A eso se le conoce como serie temporal. Y1, trimestre 1, Y2, trimestre 2, Y3, trimestre 3, Y4, trimestre 4 del año tal, Y5, trimestre 1 del año 2008, por ejemplo, etcétera, etcétera. A eso se conoce como un proceso estocástico, ¿ok? Y aquí en la gráfica vemos que cada raya vertical es una observación, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podríamos escoger el recorrido. En cada recorrido hay un espacio temporal y cada puntico que podríamos graficar es una secuencia o una observación que está determinada en los datos estadísticos que se han investigado. En el gráfico siguiente queda un poco más claro. Es decir, en este caso, el puntito negro corresponde a una observación, a un periodo, o puede ser un trimestre, puede ser un mes. Lo mismo acá, y así sucesivamente, si nosotros quisiéramos graficar cada observación, tendríamos infinito número de puntitos negros conforme se haya determinado la secuencia de la serie. No sé si me entiendan en esta parte. Es decir, en el espacio temporal, que es la línea horizontal, en el eje de las X, usted va a tener graficado cada uno de los puntos que se han escogido, cada uno de los periodos, y cada periodo representa un puntito. Entonces, a eso se le conoce como el proceso estocástico. ¿Ok? Ahora bien, aquí quisiera un poquito de atención porque entramos a la tercera parte de considerar algunos elementos de las series temporales. Aparte de lo que ya vimos, de la característica del correlogramo, otra estacionalidad, de nada que ver con la estacionalidad. Y dice que la estacionalidad se refiere a la condición de la serie de tiempo cuando las propiedades de los principales estadísticos permanecen constantes en el tiempo, es decir, cuando la serie no presenta crecimiento ni decrecimiento bastante pronunciados, sino que gira en torno a la media, que es lo que ustedes ven en la gráfica. Aquí hay las tres rayas que están dentro del recuadro. En la parte central corresponde a la media de esta serie de tiempo. Es decir, aquí por decir sería, como en el ejemplo anterior, 6. La raya de arriba, ¿no era? La penúltima raya mirando hacia arriba, pongámosla aquí al lado 12. Y la penúltima raya horizontal en la parte de abajo pongámosle 0. Es decir, de 0 a 12 sería un espacio donde la serie tendría que tener su recorrido. Es decir, en este caso la media sería 6, ¿no es cierto? Y vemos que en el caso de la línea celestita que está allí, hace un recorrido, unas veces sube hacia arriba, pero no se sale de la banda. A esto se le conoce como la banda de significancia. Es decir, en esta banda acotada al 95% de significancia, y este recuadro representa el valor 1, que equivale al 100%, y en este caso la banda tiene
0.5, ¿no es cierto?, de probabilidad, ¿no es cierto?, de que la serie no sea estacionaria, y en este caso en la parte de abajo tiene un valor negativo de 0.05, que es el valor que generalmente se utiliza como nivel de significancia para poder aceptar o rechazar una determinada hipótesis nula. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de estacionariedad, la hipótesis nula es que h sub 0 equivale a que la serie no es estacionaria. Y la hipótesis alternativa es que la serie sí es estacionaria. Entonces, en este caso, de acuerdo al gráfico, podríamos decir, y habría que comprobarlo con la prueba respectiva, de que la serie sí es estacionaria. ¿Por qué razón? Porque cumple con estas condiciones de los principales estadísticos. O sea, la esperanza de Y va a ser igual a U, es decir, que va a ser igual a 0. Es decir, aquí no hay ningún desnivel muy pronunciado que indique que la serie tiene tendencia o tiene estacionalidad, sino que gira en torno a la media. Lo mismo con la varianza y lo mismo con la covarianza, es decir, la correlación que existe no da para pensar que la serie no sea estacionaria. Entonces, ¿qué significa que sea estacionario? Que la serie tiene que girar en torno a la media dentro de la banda de confianza. La banda de confianza es el círculo medio que está allí dentro del recuadro completo, es decir, las tres rayas, abarca la segunda, la tercera y la cuarta raya horizontal. Y dentro de esa banda de confianza que se conoce, gira la serie, y por lo tanto observamos y podemos decir de que esa serie es estacionaria. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros definir de manera visual si una serie es o no es estacionaria? Comprobando la banda de confianza que nos da la pauta para visualizar el comportamiento. Es decir, en el trabajo econométrico de modelo de serie de tiempo, para poder determinar que una serie está bien trabajada o que está apta para pronunciar es cuando la serie es estacionaria. La serie no es estacionaria, pues hay que hacer un trabajo econométrico bastante minucioso hasta lograr que la serie se convierta en estacionaria. Si me doy a entender, es decir, la idea central entonces, una de las primeras cosas que se hace cuando ya se observa la serie de tiempo es determinar si es o no es estacionaria. Para ello, existe una prueba estadística que se llama el test de Dickey-Fuller, que ya lo vamos a observar. Y entonces, si determinamos que la serie es estacionaria, ya ahí ya no queda nada que hacer, ¿no es cierto? La serie está apta y no tenemos que hacer más trabajo, sino que utilizar estos datos. Pero generalmente, dadas las características de la economía y el comportamiento del mercado y el entorno y todas las cosas que suceden diariamente, suelen llevar a que las series tengan comportamientos como lo que ya acabamos de ver en los gráficos anteriores, lo que indica que las series por lo general no son estacionarias y hay que volverlas estacionarias. ¿Okay? Para ello se utilizan algunas herramientas. Entonces, ese es el concepto principal que tenemos que manejar ya cuando entramos a la explicación de los modelos econométricos, ya en el trabajo técnico que se tiene que hacer. Ahora, la pregunta aquí es, ¿nuestros ejemplos que hemos visto son series estacionarias o no lo son? Entonces, si no lo son, como es evidente allí, como la que está en este recuadro. Es decir, tener a la media, que tiene ese comportamiento en torno a la media y está dentro de la banda de confianza, esa serie es estacionaria. Pero en este caso, ¿cierto? No existe, hay valores, en el primer caso hay valores que están muy encima de la media. Esto acá en el lado derecho tiene estacionalidad, en el lado izquierdo inferior tiene tendencia, en el otro lado tiene tendencia más
comportamiento irregular. Por lo tanto, no son estacionarias. Hay que trabajar, hacer el trabajo econométrico para que esas series puedan ser transformadas en estaciones. Dice la teoría, en los distintos libros de econometría que existen, yo tengo como 5 o 6 libros de econometría en PDF. Si algún estudiante lo quiere tener en sus computadores para seguir estudiando esto, pues me puede pedir y yo se los paso. La estacionalidad se refiere a la ausencia de estacionalidad en una serie de tiempo, la misma que pueden ser de dos tipos. No estacionalidad en tendencia y no estacionalidad en los cambios estructurales. Una tendencia es un movimiento persistente a lo largo de una variable en el tiempo, lo cual ya lo vimos. Una variable de serie temporales fluctúa en torno a su tendencia. La observación en esta figura, como ustedes pueden apreciar, sugiere que la tasa de inflación en Estados Unidos, como un ejemplo, presenta una tendencia que consiste en una propensión general creciente. Por ejemplo, hasta 1982, si ustedes se dan cuenta, tiramos una línea en la parte central desde el 1982 hasta abajo y vemos que hay tendencia, es decir, hay momentos y una propensión decreciente a partir de entonces. Si ustedes se dan cuenta, que es lo que vimos también en esta gráfica de acá. En esta gráfica de aquí, por ejemplo, ¿dónde fue? En esta gráfica de aquí vemos que hay tendencia hacia positiva y luego tendencia negativa y se repite lo mismo en este ejemplo que estamos poniendo acá de la inflación de Estados Unidos. Entonces, clarito, se da cuenta uno de que no hay estacionalidad, porque sus valores no giran en torno a la media, ¿ok? Las series de la figura 14B, A, B y C, asimismo presentan tendencias, pero sus tendencias no son muy diferentes. Si ustedes se dan cuenta, la tendencia del tipo de interés de los fondos federales, por ejemplo, que es el gráfico 1, es similar a la tendencia de la inflación. Miren ustedes, el primer gráfico que está en la parte superior izquierda es casi similar a este de inflación, pero en este caso es la tasa de interés. El tipo de cambio de dólar libras esterlina presenta claramente una prolongada tendencia a la baja tras el colapso del sistema de tipo de cambio fijo en 1972. Ustedes lo pueden apreciar, no sé si se vea bien. Muevo el cursor y ustedes ven claramente que hay una tendencia hacia abajo, ¿verdad? Una tendencia negativa. El logaritmo del PIB en Japón presenta una tendencia un poquito complicada porque en primer lugar hay una tendencia positiva, pero después de crecimiento rápido al principio y más tarde el crecimiento moderado y finalmente un crecimiento lento. Entonces, ahí, ¿qué podríamos decir? Es decir, generalmente que la serie presenta una tendencia acelerada y una tendencia de menor aceleramiento en los últimos años. Entonces, esos son ejemplos de que no existe estacionalidad. Existen dos tipos de tendencias. Vemos que hay dos tipos de no estacionariedad, una en tendencia y otra en cambios estructurales. Analizamos la tendencia, determinamos mediante gráfico cómo se podría determinar y al mismo tiempo seguimos con ese tipo de no estacionalidad que es la tendencia, y aquí vemos que hay dos tipos de tendencia, una tendencia determinística y una tendencia estocástica. La primera es una función no aleatoria del tiempo. Por ejemplo, una tendencia determinista puede ser lineal en el tiempo. Si la inflación presenta una tendencia determinista lineal de forma que aumenta en 0,1 o un 1% por cada trimestre, esta tendencia podría escribirse claramente como 0,1 en el tiempo, donde el T mide cada uno de los periodos. Es decir, en el trimestre 1 al trimestre 2 aumenta 1%, en el trimestre 2 aumenta también al 3 en 1%, en el trimestre 4 1%, en el trimestre 5, y vemos claramente que si aplicamos esto a un primer resultado, vamos a tener un crecimiento permanente de esa serie y vamos a ver clarito cómo cada trimestre va, aumenta y aumenta. A eso se conoce como una tendencia determinística. Por el contrario, una tendencia estocástica es aleatoria, no sigue un patrón de tendencia continua, sino que presenta
altibajo, es decir, varía, hay una variación constante en el tiempo. Por ejemplo, una tendencia estocástica en la inflación podría presentar un periodo prolongado de crecimiento seguido por un periodo prolongado de decrecimiento, como ustedes lo pueden apreciar aquí, pero no es una línea continua, como pudiera ser en algo este gráfico inferior izquierdo, por ejemplo. Aquí vemos claramente un continuo crecimiento. Eso podría ser una tendencia determinística, mientras que una tendencia estocástica es este tipo de comportamiento, es decir, varía, fluctúa de manera, en cada periodo, un periodo sube, otro periodo baja, pero va presentando al mismo tiempo un atendimiento, pero luego presenta una tendencia de decrecimiento, ¿ok? Entonces, a eso se le conoce como una tendencia estocástica, es decir, no hay un comportamiento de un crecimiento permanente. Ok, por lo tanto, de acuerdo a la teoría y de acuerdo a los manuales de econometría, resulta más apropiado modelizar las series temporales económicas de forma que presenten tendencias estocásticas en lugar de tendencias determinísticas, ¿ok? Bueno, aquí he puesto algunas consideraciones acerca de lo que representa la covarianza y la función de autocorrelación. Estas son algunas situaciones de tipo estadístico que yo aspiro que ustedes ya lo conozcan y lo puedan un poco entender. Ahí no me detengo. El segundo gran elemento, jóvenes, cuando tratamos de aplicar un modelo econométrico de serie de tiempo, es ver que tenga estacionalidad, pero que al mismo tiempo los errores de esa serie de tiempo sean ruido blanco, que he realizado en el programa Gretel. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los pasos a seguir para poder trabajar una serie de tiempo. Lo que ya hemos comentado, pues generamos el archivo Gretel con la variable que hemos escogido para realizar el análisis econométrico de la serie y hacer el pronóstico. Realizamos el gráfico para ver cómo está la evolución de la variable. Ahí están las indicaciones. Nos vamos a la opción de ver, más gráfico de series temporales, ingresamos la variable y damos a aceptar. Lo mismo hacemos ya después, analizamos el comportamiento de la serie, una vez que tengamos el gráfico, como ustedes lo pueden apreciar allí, como ya lo han practicado, analizamos la serie a lo largo del tiempo y sus principales características. Vamos a determinar si esa serie tiene tendencia, si esa serie tiene estacionalidad, o si esa serie tiene ciclo, o tiene un comportamiento irregular. En este caso, este es el gráfico, según recuerdo, del PIC del Ecuador, sí, del PIC del Ecuador, y vemos que claramente presenta una tendencia, ¿no es cierto? En el punto 4, generamos la variable tendencia del tiempo para capturar el paso del tiempo, y lo que hacemos es ir a la opción de añadir más tendencia temporal y ya nos aparece la variable tiempo. Luego verificamos los datos de la variable creada dando doble clic para ver cómo está configurados los datos de esa variable que se llama tiempo. Agregamos las variables periódicas o llamadas ficticias para capturar el efecto estacional de la serie y lo hacemos en añadir las variables ficticias estacionales. Y aquí es importante aclarar que cada periodo de la secuencia de la serie, que puede ser mensual, si es mensual, los datos están de forma mensual, las variables que vamos a añadir como variables ficticias o variables periódicas serán 12 variables, porque corresponde a los 12 meses del año. Si los datos son diarios, tenemos que cuantificar cuántas observaciones hay. Si es el año completo, pues serán 365. Generalmente no se suele utilizar porque son demasiadas. Por eso es que se utilizan trimestrales, porque ahí solamente agregamos 4 observaciones o 4 variables periódicas o ficticias, que también se le conoce, y las agregamos de acuerdo a lo que al mecanismo que establece el Gretel, añadir más variable ficticia, ya lo vamos a practicar.
Una vez más, verificamos si los datos de las variables ficticias o periódicas están acorde a lo que nosotros determinamos de acuerdo a la secuencia, si es mensual, si es trimestral o si es anual. Grabamos el archivo con otro nombre para diferenciarlo del archivo original. Aquí tienen el resultado de las tres cosas. Hacemos el de datos, o sea, la ventana con los datos, con las variables. Vemos que hay la constante, vemos que hay la variable del PIC, vemos que están las 4 ficticias de acuerdo a la secuencia que es trimestral, y está la variable tiempo. Si ustedes se dan cuenta aquí, está la variable tiempo que representa a la variable de tendencia temporal. ¿Para qué se obtiene esto? Para que en el momento en que nosotros podamos aplicar el trabajo econométrico, estas variables nos permitan observar el tema de la tendencia y la estacionalidad, que son las dos cosas que más se trabajan en el modelo econométrico. Aquí, aplicando doble clic en la opción de la variable tiempo, pues obtenemos los valores y ahí está un capture de las primeras observaciones. Lo mismo mostramos los datos de las variables ficticias que toman el valor 1 y el valor 0 en los demás periodos. O sea, por ejemplo, el periodo 1, en el dato 1, la variable ficticia 1 toma 1 y el resto de los trimestres toma el valor de 0. Entonces eso lo hace automáticamente el programa Gretel. Pero es lo que un poco ustedes tendrán que presentar si es que están de acuerdo con la tarea que vamos a especificar luego. ¿Okay? Luego hacemos la regresión. Aquí ya entramos a hacer un trabajo de regresión, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Utilizamos para ello el modelo de mínimos, el método de mínimos cuadrados ordinarios, y lo que hacemos es básicamente lo que ya hemos aprendido. Vamos al programa, cogemos la opción modelo, luego de ello la opción de mínimos cuadrados ordinarios, ingresamos las variables dependiente e independiente, que en este caso vendría a ser la variable dependiente es el PIC, y cada una de las variables que hemos creado se convierten en variables independientes. ¿Ve? El tiempo más cada uno de los periodos que hemos escogido en la serie, que en este caso son trimestral. Por defecto o por mecanismo del programa y del trabajo econométrico, en este caso no se ingresa el primer valor o la primera variable, que sería la que representa al primer trimestre. Si es mensual, no se ingresa el mes de enero. Si es semestral, no se ingresa el primer semestre. Si es trimestral, en este caso no se ingresó el primer trimestre. No se toma en cuenta la primera variable de la secuencia del tiempo. Y se obtiene, en este caso, por decir, se ingresa la variable pi, como ya dije, como dependiente, y las variables explicativas van a ser la variable tiempo y la variable ficticia, no ingresando la primera, ¿verdad? Se obtienen se analizan los resultados obtenidos, donde básicamente tenemos que ir al p-valor o al valor p para determinar si estas variables son o no son significativas. Es decir, y vemos el r cuadrado, hay una relación bastante fuerte del PIC con su pasado. Aquí no es con otras variables, sino con el tiempo. Hay una fuerte relación, es decir, los valores pasados tienen mucha información para poder predecir el futuro, en este caso de la variable PIC, ¿cierto? Entonces, obtenemos la tabla de regresión y analizamos el valor de significancia, el p-valor, para observar cuál de ellas son las más significativas. Recuerden que el programa Gretel determina que si tenemos 3 asterisco al lado del p-valor de cada una de las variables, pues indica que esa variable es significativa al 5%. Si tenemos dos asteriscos, indica que es significativa al 10%, y si no tenemos nada, si tenemos un solo asterisco, significa que es al 1%, y
cuando no hay ningún asterisco, significa que esos valores están por encima del 0,05, que en este caso, por ejemplo, el 0,7, que está muy lejano al 0,05 y por lo tanto no son significativos. ¿Ok? Luego de ellos, aplicamos, en este primer caso, voy a pasar el ejemplo, porque de allí entramos a ver el tema de qué pasa cuando a la serie original le aplicamos logaritmo. ¿Ok? Vámonos al programa Gretel. Vámonos al programa Gretel. Y vamos a crear todos los pasos que les he mencionado. Vamos a trabajar sobre todos los pasos. Esta asignatura requiere mucho tiempo. Mire, ya casi llevamos 1 hora y recién vamos a hacer una práctica. Entonces voy a abrir archivo. En este caso, por efecto de tiempo, ya lo voy a abrir directamente. En la explicación de las diapositivas ya está cómo lo pueden hacer con las variables que ustedes tienen en el archivo de Excel. Y aquí voy un poco a borrar toda esta información. Voy a borrar estas variables que están creadas y voy a hacer lo que dice la diapositiva. ¿Qué es lo primero que dice la diapositiva? Que debo añadir la variable de tendencia temporal. Doy doble clic en la variable de tendencia temporal y me salen los valores. Es decir, tengo 44 observaciones, que efectivamente observo que estén bien ingresados desde el trimestre 1 del 2007, que es el espacio temporal o la serie temporal que yo he escogido, hasta el 4º trimestre del 2017. Como observo, los datos están correctamente ingresados y me reflejan que hay 44 observaciones, ¿cierto? Entonces, aquí le puedo hacer un capture para explicar en el trabajo que tienen que hacer. Ustedes indican que han revisado y que, la serie está completa de acuerdo a los datos que se han procesado de la fuente de datos obtenida, que en este caso podría ser el Banco Central del Ecuador. Cierro esto y me dice que debo crear esta variable de tiempo. Me sirve para identificar la tendencia de la serie y tengo que añadir variables ficticias, que en este caso voy a añadir y voy a donde dice variables ficticias estacionales. Ahí está pintadito de celeste. Lo voy con pausa para que cuando tengan que revisar esta clase, pues puedan tenerlo bien claro y poder practicarla en el programa. Entonces doy clic allí y automáticamente, como ustedes ven, se me ingresa la variable ficticia. Voy y puedo comprobar una por una si están bien ingresadas. Y aquí tengo que el primer trimestre, cada primer trimestre equivale a 1, si ustedes se dan cuenta, y el resto de los trimestres tiene valor 0. ¿Ok? Y lo mismo ocurre cuando hago esto de aquí. Cada una, asimismo, en el trimestre 2, compruebo que tenga el valor 1 y el resto del trimestre tenga valor 0. Esa es la idea. Pero puedo al mismo tiempo sombrear cada uno, todas las 4 variables ficticias. Insisto, si fuera mensual, fueran 12 variables ficticias que se hubiesen creado. Y voy a voy a datos y digo mostrar valores. Y me salen de todas las variables ficticias. El trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Y así ustedes pueden comprobar que se han creado adecuadamente esas variables. ¿Ok? Vuelvo al archivo al PowerPoint para que me indique cuál es el siguiente paso. Es decir, aquí tengo, ¿verdad? Ya he creado eso, ya tengo esto. Efectivamente está creado aquí, como ustedes pueden apreciar. Es el mismo ejemplo, ¿sí? Y aquí lo tengo. Ahora me dice que debo yo de hacer el modelo econométrico, ¿cierto? De que y t va a ser igual a beta sub 0, que representa la constante, más beta sub 1 multiplicado por la variable tiempo más el término de error. Ese sería el modelo que estaría planteado aquí. ¿Tengo la información para ello? Sí, la variable y representa el PIC, la variable, el intersecto representa la constante, que dice allí, dice constante, y el beta sub 1, que es el que voy a estimar,
frente a cada una de las variables que representan cada una de ellas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Voy a modelo, mínimo cuadrado, ingreso la variable dependiente, que en este caso es peak, y todas las variables, la variable tiempo, y ingreso las variables ficticias para comprobar si el modelo está adecuado. Acabo de cometer un error. ¿Cuál fue ese error? Añadió la constante. ¿Perdón? Añadió la constante en los regresores. No, la constante sí debe de ir, sí debo considerar la constante. Ese no es el error. El error es haber ingresado el primer trimestre, la variable que representa al primer trimestre. Entonces, ¿qué es lo que hago? La quito y me quedo con trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. ¿Sí? Doy clic en aceptar y ahí está. Ahí está el modelo, exactamente como está en la diapositiva. Puedo analizar estos coeficientes, pero generalmente en serie de tiempo no se analizan, sino se analizan cuál de ellos son significativas. Es decir, la variable tiempo es significativa y aporta al resultado que queremos lograr. Aquí tenemos el recuadrado que es 0.92. Hay algunos estadísticos que se pueden analizar que de pronto tendríamos que considerarlos en un momento dado. Cierro esto y voy a continuar con la diapositiva. Y estamos aquí, ¿no es cierto? En esta parte del ejercicio. Luego me dice que para tratar de mejorar el ajuste de la serie, aplico el logaritmo a la serie para ver si la serie se vuelve o no estacionaria. Esta serie que está aquí no es estacionaria, ¿ah? Y quiero ver si aplicando el logaritmo, en este caso al pic, puedo yo lograr que la serie se vuelva estacionaria. ¿Dónde se me fue el Gretel? Acá está. Déjenme cerrar un... Aquí tengo el programa Gretel. Voy de nuevo al programa. ¿Y qué es lo que hago? Al igual que en la vez anterior, doy me ubico en la variable que quiero aplicar logaritmo, voy a añadir y aplico logaritmos de la variable seleccionada. ¿Ok? Entonces, voy y hago el gráfico de esa nueva serie. Voy a comprobar, miren ustedes, cambia totalmente los valores. Si nosotros abrimos voy a poner los dos valores frente a frente. Miren ustedes, aquí está los datos de la variable pi, que está expresada en millones de dólares, cada trimestre con sus millones de dólares, y tengo la variable, el logaritmo del pi, que ya no tiene valores en millones de dólares, sino que tiene el logaritmo de cada una de esas observaciones. En el caso del primer trimestre del 2007, el PIB era, ¿cuánto es? 11.000 millones de dólares, y el logaritmo de ese 11.000 millones de dólares es 16.29. ¿Ok? 16.29. Entonces, a esta serie la voy a observar cuál es su comportamiento para ver qué me dice, si mejoró o no mejoró la serie. Es una de las primeras cosas que se puede hacer para poder ver si la serie puede ser o no estacionaria. Vamos a ver. Voy a poner en el logaritmo del pi. Voy a observar el gráfico y resulta que, en este caso, logaritmo del pi, y resulta que la serie no mejora, ¿verdad? En otro caso, en otra serie, de pronto puede mejorar, pero en este caso no mejora, porque la serie como tal tiene tendencia, ¿no es cierto? Tiene tendencia. Entonces, esa tendencia no nos permite hacer que la serie se vuelva estacionaria ni aplicando logaritmo, ¿ok? Entonces, está explicado, tendríamos que hacer esta misma situación de aplicar el logaritmo y poder hacer el gráfico y observar si cambió o no cambió. Luego de ello, otro mecanismo
que existe para saber si la serie es o no es estacionaria, pues dice, utilizamos la técnica. La primera de ellas es aplicar un correlograma. Y para poder hacer esta figura que está aquí, como ustedes pueden apreciar, hay dos rayitas color roja o anaranjada que representan a la banda de confianza. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces dice, la primera de ellas es realizar un correlograma de esta manera. Vamos a variable, damos el clic derecho, vamos al correlograma y vemos si aplicamos, aquí entra la parte esta de los retardos, que ya habíamos hablado en un video anterior. Damos a aceptar y obtenemos esta figura de aquí. ¿Sí? Obtenemos esta figura de aquí, que es la que nos indica dos cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que nos indica. En este caso, la partecita de acá arriba dice las letras FAC del PIC, que representa la función de autocorrelación de la serie de tiempo del PIC, ¿no es cierto? Tiene este resultado. Y estas dos rayitas de color rojo anaranjado representan la banda de confianza. Y vemos claramente que en este caso, ¿no es cierto?, los valores están por encima de la banda de confianza. Y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a partir de la observación 11 ya se están dentro de la variable. Pero esto de aquí, estos primeros retardos, que serían los 12 primeros retardos, nos permite observar que la serie no es estacionaria porque sus valores están por encima de la banda de confianza. Es decir, las barras horizontales representan que la autocorrelación entre la variable y un rezago de sí misma, es decir, cómo están correlacionados con el pasado inmediato. En la tabla se muestra el valor específico de su autocorrelación. Se observa en la tabla de abajo, se observa en la columna 2, por ejemplo, que son estadísticamente significativos hasta la variable 11. Es decir, cuando representa que son estadísticamente significativos, significa que no se rechaza la hipótesis nula, sino que se acepta de que la serie no es estacionaria. ¿Ok? Porque esa es la prueba de hipótesis que hay. Dice, se observa en la columna 2 de la figura de abajo, de la tabla de abajo, que son estadísticamente significativas hasta el noveno rezago, al 1%. Si ustedes se dan cuenta, del 3 asterisco, el 10 y el 11 son significativos al 5%, si ustedes se dan cuenta, y el número 12, el rezago número 12, no es significativo, ¿sí? Por lo tanto, esto de aquí, este resultado, nos da para pensar, es el segundo resultado que podemos ver si la T es estacionaria. Aquí tenemos muchos valores iniciales que no son significativos, o sea, que están por encima de la confianza. Por lo tanto, habría que hacer un trabajo aquí aplicando algunas cosas, ¿verdad? Entonces, en la primera figura, en la parte en medio, hay unas siglas que dicen FACP del PIC, que significa función de autocorrelación parcial, y describe la cantidad de correlación entre una variable y un rezago de sí misma que no se explica por autocorrelaciones en el orden de rezago más bajo. Es decir, este nos ayuda también a entender en este caso, un valor de autocorrelación parcial cercano a 1 es una pista para una posible raíz unitaria, que ese es el otro concepto que de pronto ya no alcanzo a explicar. Pero entonces aquí ustedes tienen un video donde hay una explicación que lo pudieran ver para poder entender mejor el asunto. Luego, vamos a hacer esto del correlograma, ¿ok? En el programa Gretel, porque de ahí viene cómo aplicamos, cómo ya podemos establecer con un estadístico o con un valor ya cuantitativo y determinar si realmente es o no es unitaria y qué tenemos que hacer para convertir a la serie en una serie estacionaria si es que no lo llegase a hacer. Ok, vamos a ver. Como dice aquí, vamos a la variable que queremos.
Vamos al programa. Y mire usted, damos clic derecho, sí, es decir, nos ponemos en la variable que queremos. En este caso es la variable peak, que es la serie de tiempo que estamos trabajando. Damos botón derecho del mouse y bajamos hasta donde dice correlograma. Y ahí pinchamos, nos sale este cuadrito y nos dice cuántos retardos queremos analizar. A veces podemos poner 4, pero ¿qué tal si el quinto no es significativo y el sexto no es significativo, como lo acabamos de ver en esta figura de aquí? Miren ustedes, si yo nomás considero 3 retardos, hay otros que tampoco son significativos y que los voy a dejar fuera del análisis. Por eso, de manera estratégica, y quienes trabajan en la econometría, pues consideran que podrían ser de 8 en adelante, pero en este caso vamos a ponerle 12 rezagos, es decir, vamos a analizar si los 12 primeros rezagos están dentro de la banda de confianza o están fuera de la banda de confianza. Esa es la idea de esta parte del correlograma, y aplicar este procedimiento en Gretel. Cogemos las variables, ponemos correlograma, vamos a ver una figura de correlograma, ¿verdad? Un correlograma nos sirve para identificar cómo está cada una de las observaciones dentro de la banda de confianza, ¿verdad? Vamos a analizar los 12 primeros retardos. Podemos poner 15, podemos poner 24, tenemos 44 observaciones, pero cada vez vamos viendo que hay retardos que están dentro de la banda. Entonces, en este caso vamos a poner 12. Y ahí está clarito, salen los dos resultados, que es la tabla que les acabo de mostrar en la diapositiva, y claramente aquí están, que están fuera de la línea anaranjada horizontal, están los primeros retardos, y aquí está el nivel de significancia tal como lo acabo de explicar. Entonces esa es la forma en la que podemos hacer el correlograma. Ahora, si nosotros aplicásemos el correlograma a esta variable de acá, vamos a ver qué pasa. Cuando el peak tiene logaritmo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a aplicar un correlograma. Le vamos a decir que nos analice los 12 primeros retardos y observamos. Y prácticamente existe algo similar, ¿verdad?, a lo ocurrido, sencillamente porque la serie tiene tendencia, ¿ok? No va a cambiar en nada aplicando los logaritmos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder develar estadísticamente la estacionaria? Para este caso, en este caso, tenemos que aplicar lo que se conoce como la prueba de Dickey-Fuller. Ustedes pueden, en el libro que les pasé el otro día, y en alguna otra información o algún programa o algún video de YouTube, pues pueden un poco estudiar lo que representa esta prueba de raíz unitaria, que se llama Dickey-Fuller, para poder saber si la serie es o no es estacionaria. Aquí ver detalles en la guía de estudios o en Stokes-Watson del 2012, y vemos cómo podemos aplicar esta serie. La hipótesis nula indica que la serie YT, que en este caso está representada por el PIC, no es estacionaria en sus distintos niveles. Es decir, presenta raíz unitaria. ¿Ok? Presenta raíz unitaria. Por efecto de tiempo, este concepto no lo puedo explicar, pero sí hago la práctica. Para que ustedes la realicen, un poco tendrán que investigar qué mismo representa la raíz unitaria. Pero aquí está la práctica, que es lo más importante, y me dice que tengo que ir a la variable y pinchar donde dice contraste de raíz unitaria, más contraste aumentado de Dickey-Fuller, más los datos de la tabla. En esa tabla, ustedes van a ubicar el número de retardos, van a decir que lo quieren con constante y tendencia,
y con un nivel de variabilidad. Ponen aceptar y le sale este resultado de aquí. Aquí está clarito el procedimiento para hacerlo en Gretel. ¿Ok? Sale este resultado y el resultado que tenemos que fijarnos es el que dice el valor P asintótico, que es 0.87. ¿Qué dice la teoría? Que si el valor del p-valor está por encima del 0,05, ¿no es cierto? No es significativo y por lo tanto se requiere, no es significativo y por lo tanto en este caso aceptamos la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria. Si estuviera por debajo del 0,05, tendríamos que decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa porque la serie ha logrado convertirse en una serie estacionaria. ¿Ok? Aquí tengo el resultado del análisis. En este p-valor, como yo le decía, que no debe ser 0,05 o en su defecto al 0,010, que hay estudiosos de econometría que aplican no el 0,05, sino el 0,01. El resultado es, en este caso, 0,87, por lo que tanto no se rechaza la hipótesis nula, ya que la serie no es estacionaria, lo que le acabo de decir, y por lo tanto, dado que la probabilidad es superior a 0,05, no se rechaza H sub 0. La serie no es estacionaria. Y por lo tanto, hay que seguir trabajando la serie buscando mecanismos para poder convertirla en estacionaria. Pero vamos aquí al programa. Déjenme cerrar un poco de ventanas. Aquí tengo los datos. Me voy a la variable pi. Voy a la opción de variable en el lado derecho superior. Y aquí tengo contrastes de raíz unitaria. Doy clic en contrastes de Dickey-Fuller. Me sale la ventanita. Y como he estado utilizando 12 retardos para poder observar el comportamiento de la serie, si están dentro de la banda de confianza, los 12 primeros retardos, vuelvo aquí. Esto de aquí de contrastar desde el máximo orden, eso queda ahí por defecto. Me dice acá que con constante, quito esa, si está un asterisco allí con constante, porque abajo está con constante y con tendencia. Usar el nivel de la variable, le pongo aceptar. Y ahí tengo el resultado, ¿sí? El resultado. Y me indica de que en este caso es de 0,95. ¿Sí? El valor P asintótico, ¿verdad? Entonces, no es significativo, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, acepto que la serie no es estacionaria. Una de las cosas que puedo hacer, asimismo, es ir al logaritmo del pi, voy a variable, voy a contraste de raíz unitaria, lo mismo, pongo 12 con constante, usar nivel y aceptar, y miren ustedes que baja un poquito de 0,95 a 0,88, pero todavía sigue la serie siendo estacionaria. Aplicando logaritmo, ¿qué significa esto? Y esto es lo que tendrían que explicar. ¿Qué significa? Que a la serie original, aplicándole el logaritmo y haciendo la prueba de hipótesis de Dickey-Fuller, no se vuelve estacionaria. Si la serie sigue siendo no estacionaria porque el p-valor obtenido es superior al 0,05, ¿ok? O al 5%. Entonces ahí más o menos está la explicación de lo que tendrían ustedes que ubicar al momento de hacer el análisis. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquí son algunas pruebas, algunas situaciones que hay que ir transformando la serie. Voy a aplicar, añadir las primeras diferencias de la variable seleccionada. En este caso, voy a aplicar la primera diferencia a la variable pi. ¿Se acuerdan ustedes del video anterior? Por eso es importante entender qué significan los retardos, la primera diferencia y logaritmo y el correlograma o la correlación. Esos 4 elementos del video anterior lo estoy aplicando
en esta práctica, más el concepto de estacionariedad, más la práctica del correlograma como tal y la prueba de raíz unitaria que sirve para determinar si la serie es o no es estacionaria. Si es estacionaria, ya no tengo que hacer ningún otro trabajo, pero si no es estacionaria, de acuerdo a los resultados obtenidos en el p-valor, que debe ser inferior al 0,05, y si no es estacionaria, siempre va a ser superior a 0,05, por lo tanto, sigo intentando con otro mecanismo. ¿Cuál es el primer mecanismo que he utilizado? El logaritmo. Ahora voy a utilizar las primeras diferencias de la variable del pi, y voy aquí a añadir, y como ustedes pueden ver, primeras diferencias de la variable seleccionada, y voy aquí a aplicar asimismo variable, contraste de raíz unitaria, le pongo 12, lo mismo, y pongo aceptar. ¿Qué ocurre aquí, jóvenes? Miren ustedes. ¿Qué ocurre aquí con esta? Que el valor, aplicando las primeras diferencias a la serie del pi, el p-valor cae al 0,01. ¿Qué significa? Que este valor, ¿no es cierto?, es significativo y por lo tanto rechazo la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria y acepto la hipótesis alternativa de que la serie es estacionaria y que por lo tanto está apta para poder hacer pronóstico. ¿Ok? Entonces, este resultado ya me indica que yo he eliminado la tendencia y que la serie se ha vuelto estacionaria. ¿Ok? La serie se ha vuelto estacionaria. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Miren ustedes cómo cambia el recorrido de la serie. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver el gráfico de la serie original. Vamos a ver el gráfico de la serie original y vamos a ver el cambio que ha ocurrido. Este es el trabajo econométrico de la serie de tiempo. Es mucho más. Esto es sumamente interesante. Yo no sé si a ustedes les gusten o me están escuchando por escucharme. Por cumplir con la clase. Pero miren ustedes, esta serie de aquí visualmente no es estacionaria porque presenta tendencia, ¿no es cierto? Esta serie de acá está dentro del concepto de estacionariedad. Ahora, para poder comprobar si realmente no hay valores fuera de la banda, ¿qué hacemos? Aplicamos el correlograma a esa serie. Y vamos a aplicar el correlograma a esta última serie donde se aplican las diferencias, el correlograma. Le vamos a pedir que me observe los 12 primeros retardos y miren ustedes. Aquí tengo. Aquí existe un solo valor que está fuera de la banda de confianza. ¿Sí se dan cuenta? Y que no es, pero también el segundo valor, y aquí hay otros valores, ¿sí?, que habría que analizarlo. Por lo tanto, ese sería un resultado importantísimo. Hemos llegado a un punto en que podemos determinar que la serie es estacionaria.